Han pasado más de 2 años desde la imposición de sanciones occidentales en la industria de la aviación, y los aviones rusos siguen volando, informa DIC-GAZETE. Moscú ha encontrado rápidamente nuevos proveedores de piezas de repuesto y ahora adquiere los componentes necesarios en todo el mundo, lo que ha sido una sorpresa desagradable para los políticos y fabricantes de aeronaves occidentales. En el mundo moderno, no se puede subestimar la importancia de las conexiones de transporte. Por ejemplo, los vuelos transatlánticos se han convertido en una norma. El transporte internacional de pasajeros es algo que se da por hecho desde hace tiempo. Volar a cualquier parte del planeta en cuestión de horas es, sin duda, uno de los mayores logros del siglo XXI. Por otro lado, las tecnologías de la aviación hoy en día, desafortunadamente, se han convertido en objeto de negociación política, presión económica y chantaje, lo cual, lamentablemente, no es sorprendente. En el pasado, la producción de aviones era un asunto puramente nacional. Los países podían producir aviones y mantener su flota por sí mismos. En Estados Unidos, Europa y la URSS existían fábricas nacionales de aeronaves. Sin embargo, la creciente complejidad de las tecnologías aeronáuticas hizo que la producción se volviera transnacional. Las principales compañías aeronáuticas mundiales, Boeing y Airbus, oficialmente registradas en Estados Unidos y Europa, pueden adquirir componentes técnicos de todo el mundo. Además, los elementos clave en electrónica y software siguen estando bajo la protección de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea y están asegurados por cientos de patentes. El primer país cuya industria aeronáutica fue objeto de sanciones occidentales fue Irán. La tentación de utilizar el chantaje en el ámbito de las tecnologías aeronáuticas es realmente grande. Y lamentablemente, existen malos ejemplos. Irán fue el primer país al que Occidente le negó el acceso a nuevos aviones y piezas de repuesto. Las sanciones se impusieron tras la Revolución Islámica de 1979. Durante muchos años, el país tuvo que seguir utilizando una flota perteneciente a las aerolíneas iraníes. Los aviones seguían volando, pero su mantenimiento y reparación se volvieron cada vez más problemáticos. Ahora Irán posee alrededor de 400 aviones. Su edad promedio supera los 35 a 40 años. Aproximadamente la mitad de la flota ya lleva mucho tiempo inactiva, las aeronaves están desgastadas, y de las restantes se desmontan regularmente piezas de repuesto para mantener en vuelo a las que aún están operativas. Teherán tiene una solución para esta situación: el transporte semilegal de aviones desechados desde terceros países. A pesar de las sanciones contra las aerolíneas rusas, los rusos siguen volando. Occidente también quiso colocar a Rusia en una situación similar. 2 días después del inicio del conflicto en Ucrania, el 26 de febrero de 2022, los países occidentales prohibieron la venta de aviones y piezas de repuesto a las aerolíneas rusas. También se prohibió el mantenimiento y soporte de aviones Boeing, Airbus y Bombardier utilizados por las aerolíneas rusas. Mientras tanto, los aviones de fabricación extranjera, tras años de integración en el mercado global, se convirtieron en la base de la flota aérea rusa. Ya han pasado más de 2 años, pero los rusos siguen volando. Como resultado, las previsiones de muchos expertos de la industria resultaron ser completamente incorrectas. Aseguraban que no pasaría un año antes de que, supuestamente, ningún avión pudiera despegar de los aeropuertos rusos, y que para finales de 2022, alrededor de 1/3 de la flota de aviones se desintegraría en pedazos. Primero, Rusia determinó dónde y cómo se realizaría el mantenimiento de sus aviones de origen occidental. Volvamos a la historia del problema. Según diversas estimaciones, Rusia perdió alrededor del 10% de sus aviones después de 2022. Parte de las aeronaves rusas fueron retiradas del país, y parte fueron tomadas por propietarios de empresas extranjeras. Sin embargo, en la actualidad, la flota de aviones de pasajeros de Rusia cuenta con más de 1,100 aeronaves. De ellas, 800 pueden realizar vuelos de largo alcance. Las restantes son aviones y helicópteros de rutas locales. Las cifras provienen de fuentes abiertas y se calculan teniendo en cuenta las pérdidas iniciales debido a las sanciones. Alrededor de 80 aviones rusos fueron retenidos fuera de Rusia. En respuesta, el Kremlin decidió nacionalizar y adquirir 647 aviones. De estos, 600 eran aviones de líneas. Los otros casi 150 son aviones de fabricación rusa,
conocidos como Superjet. Moscú ahora intenta usarlos en rutas internacionales, ya que no enfrentan problemas legales ni riesgo de retención en aeropuertos extranjeros. Lo primero que hizo Rusia en esta nueva etapa fue determinar dónde y cómo se llevaría a cabo el mantenimiento de sus aviones de origen occidental. Para ello, el gobierno aprobó un programa especial hasta 2025, y muchas pequeñas empresas privadas en Rusia obtuvieron el derecho a mantener los mismos Boeing y Airbus. A pesar de la prohibición oficial, las aerolíneas rusas compran equipos en Tayikistán, Kirguistán, China, Jordania. El segundo camino consistió en buscar nuevos socios y terceros países que pudieran proporcionar las piezas de repuesto necesarias. Ahí radica la clave del éxito de la estrategia rusa. Por supuesto, los detalles específicos de la cooperación no se pueden ver en fuentes abiertas, pero esto es lo que sabemos. Por ejemplo, de mayo de 2022 a junio de 2023, se entregaron equipos por un valor de más de $1.200 millones a las aerolíneas rusas, informa la agencia de noticias Reuters. Se sabe que en junio de 2022, en el aeropuerto de Casper en Al Qubain, Emiratos Árabes Unidos, el fabricante francés Thales entregó a la aerolínea rusa S-7 equipos electrónicos para gestionar aviones Airbus A320 por un valor de $42,000. También se informa que las aerolíneas rusas compran equipos aeronáuticos de Tayikistán, Kirguistán, China y Jordania. Para la adquisición de piezas de repuesto aeronáuticas, Rusia encuentra socios tanto en las antiguas repúblicas soviéticas como en países como Turquía, India, Mongolia y otras pequeñas naciones asiáticas. Este camino, por supuesto, es más costoso. Existe una escasez de piezas de repuesto que las aerolíneas lograron obtener en el mercado negro. Por lo tanto, su adquisición lleva mucho más tiempo que antes. Esto, naturalmente, aumenta los intervalos entre el mantenimiento técnico de los aviones. Las aerolíneas rusas están acumulando piezas de repuesto con al menos 6 meses de anticipación. Aquí llegamos al tercer punto importante. Las aerolíneas rusas comienzan a formar reservas de las piezas de repuesto más necesarias con antelación. Por ejemplo, Aeroflot, la principal aerolínea estatal del país, está almacenando algunas piezas con 6 meses de anticipación. Estas acciones de las autoridades rusas en el primer año de sanciones ayudaron a conservar los aviones extranjeros en el país, asegurar su re-registro y garantizar el suministro de piezas de repuesto. Las estadísticas oficiales confirman la corrección del camino elegido. En 2022, no ocurrió ningún accidente aéreo con las aerolíneas que operaban en las principales rutas rusas. Esto fue suficiente para sorprender a todos. En general, se puede decir que las autoridades rusas aplicaron un método más complejo, pero al mismo tiempo más efectivo para resolver el problema. Mientras los analistas esperaban una estrecha colaboración principalmente o quizás solo con Irán, Moscú creó un grupo de proveedores de piezas de repuesto en prácticamente todo el mundo, y sobre todo en Asia. Las acciones de Rusia son un desafío a la globalización de la producción en la industria aeronáutica. Aunque es difícil cerrar todos estos canales simultáneamente, los intentos de Occidente en esta dirección continúan a pleno ritmo. Sin embargo, el tiempo no se detiene, y los aviones rusos siguen volando, conectando prácticamente todas las partes de este vasto país. No hay duda de que esto ha sido una sorpresa sumamente desagradable tanto para los políticos occidentales como para los fabricantes de aeronaves de Occidente. ¿Qué le depara ahora a la aviación rusa? Moscú ha invertido enormes sumas en la producción nacional de aviones y piezas de repuesto en los últimos años. En este sentido, destacan especialmente los aviones MS-21, los SSJ-NEW de corto alcance y los Tu-214 de largo alcance modernizados. Aquí, la industria rusa enfrenta la necesidad de resolver muchos problemas relacionados con la pérdida de conexiones. Con la Escuela Soviética de Construcción de Aeronaves, Rusia tendrá que llevar a cabo una campaña contra las tendencias de las últimas décadas y, en especial, contra la globalización de la producción en la aviación. Pero, ¿quién sabe? Tal vez los rusos logren hacer lo imposible, como ha ocurrido en la historia anterior. El Foro de Vladivostok probablemente acelerará el ritmo de desarrollo de la industria aeronáutica rusa. Finalmente, no se puede pasar por alto el Foro Económico Oriental, que se está
vez más problemáticos. Hoy en día, Irán cuenta con aproximadamente 400 aviones. Su edad promedio supera los 35 a 40 años. Casi la mitad de la flota lleva mucho tiempo inactiva, los aviones están desgastados, y de los que quedan en funcionamiento se desmontan regularmente piezas de repuesto para mantener la operatividad. De aquellos que aún vuelan, Irán ha encontrado una solución parcial a esta situación: el transporte semilegal de aviones desechados desde terceros países. A pesar de las sanciones contra las aerolíneas rusas, los rusos siguen volando. El Occidente intentó imponer una situación similar a Rusia. 2 días después del inicio del conflicto en Ucrania, el 26 de febrero de 2022, los países occidentales prohibieron la venta de aviones y piezas de repuesto a las aerolíneas rusas. También se prohibió el mantenimiento y el soporte de aviones Boeing, Airbus y Bombardier utilizados por las aerolíneas rusas. Mientras tanto, los aviones extranjeros, tras años de integración en el mercado mundial, se habían convertido en la base de la flota aérea rusa. Han pasado más de 2 años, y los rusos siguen volando. Como resultado, las predicciones de muchos expertos del sector han resultado ser completamente incorrectas. Afirmaron que no pasaría un año antes de que ningún avión pudiera despegar desde los aeropuertos rusos y que, para finales de 2022, aproximadamente 1/3 de la flota de aviones se desintegraría en pedazos. Primero, Rusia determinó dónde y cómo se llevaría a cabo el mantenimiento de sus aviones de origen occidental. Volvamos a la historia del problema. Según diversas estimaciones, Rusia perdió alrededor del 10% de sus aviones después de 2022. Parte de los aviones rusos fueron retirados del país, mientras que otros fueron tomados por propietarios de compañías extranjeras. Sin embargo, en la actualidad, la flota de aviones comerciales de Rusia cuenta con más de 1,100 aeronaves. De ellas, 800 pueden realizar vuelos de largo alcance. El resto son aviones y helicópteros de líneas locales. Las cifras se obtienen de fuentes abiertas y se calculan teniendo en cuenta las pérdidas iniciales debido a las sanciones. Alrededor de 80 aviones rusos fueron retenidos fuera de Rusia. En respuesta, el Kremlin decidió nacionalizar y adquirir 647 aviones. De ellos, 600 eran aviones de línea. Los casi 150 restantes son aviones de fabricación rusa conocidos como Superjet. Moscú está tratando de utilizarlos en rutas internacionales, ya que no presentan problemas legales ni riesgo de retención en aeropuertos extranjeros. Lo primero que hizo Rusia en este nuevo periodo fue determinar dónde y cómo se llevaría a cabo el mantenimiento de sus aviones de origen occidental. Para ello, el gobierno adoptó un programa especial hasta 2025. Muchas pequeñas empresas privadas en Rusia obtuvieron el derecho de mantener los mismos Boeing y Airbus. A pesar de la prohibición oficial, las aerolíneas rusas compran equipos en los Tayikistán, Kirguistán, China, Jordania. El segundo enfoque consistió en buscar nuevos socios y terceros países que pudieran proporcionar las piezas necesarias. Este es el núcleo del éxito de la estrategia rusa. Por supuesto, los detalles específicos de la cooperación no se pueden ver en fuentes abiertas. Pero lo que sabemos es lo siguiente: entre mayo de 2022 y junio de 2023, se suministraron equipos a las aerolíneas rusas por un valor superior a $1.2 mil millones. Según Reuters, se sabe que en junio de 2022, en el aeropuerto de Casper en Jumeirah Al Qubain, Emiratos Árabes Unidos, el fabricante francés Thales entregó a la aerolínea rusa S-7 equipos electrónicos para la gestión de aviones Airbus A320 por un valor de $42,000. También se informa que las aerolíneas rusas compran equipos aeronáuticos en Tayikistán, Kirguistán, China y Jordania. Para la adquisición de piezas de repuesto para aviones, Rusia busca socios tanto en las antiguas repúblicas soviéticas como en países como Turquía, India, Mongolia y otros pequeños estados asiáticos. Este camino, por supuesto, es más costoso. Hay una escasez de piezas de repuesto que las aerolíneas han conseguido en el mercado negro. Por lo tanto, su adquisición lleva mucho más tiempo que antes, lo que naturalmente aumenta los intervalos entre los mantenimientos de los aviones. Las aerolíneas rusas están acumulando piezas de repuesto con al menos 6 meses de antelación. Aquí llegamos al tercer punto importante:
las aerolíneas rusas comienzan a formar reservas de las piezas más necesarias con antelación. Por ejemplo, Aeroflot, la principal aerolínea estatal del país, está almacenando algunas piezas con 6 meses de anticipación. Estas acciones del gobierno ruso en el primer año de sanciones ayudaron a mantener los aviones extranjeros en el país, asegurar su re-registro y garantizar el suministro de piezas de repuesto. Las estadísticas oficiales confirman la eficacia del enfoque adoptado. En 2022, no ocurrió ningún accidente aéreo entre las aerolíneas que operaban en las principales rutas rusas. Esto fue suficiente para sorprender a todos. En general, se puede decir que las autoridades rusas aplicaron un método más complejo, pero a la vez más efectivo para resolver el problema. Mientras los analistas esperaban una estrecha cooperación principalmente o quizás solo con Irán, Moscú creó un grupo de proveedores de piezas de repuesto prácticamente en todo el mundo, y principalmente en Asia. Las acciones de Rusia son un paso en contra de la globalización de la producción en la industria de la aviación. Aunque es complicado cerrar todos estos canales al mismo tiempo, los intentos de Occidente en esta dirección continúan a pleno ritmo. Sin embargo, el tiempo no se detiene, y los aviones rusos siguen volando, conectando prácticamente todas las partes de este vasto país. No cabe duda de que esto ha sido una gran sorpresa tanto para los políticos occidentales como para los fabricantes de aeronaves occidentales. ¿Qué le depara ahora a la aviación rusa? En los últimos años, Moscú ha invertido enormes cantidades de dinero en la producción nacional de aviones y piezas de repuesto. En este sentido, los aviones MC-21, los SSJ New de alcance medio y los modernizados Tupolev Tu-214 son de particular interés. Aquí es donde la industria rusa enfrenta la necesidad de resolver numerosos problemas asociados con la pérdida de los vínculos de la Escuela Soviética de Aviación. Rusia tendrá que llevar a cabo una campaña contra las tendencias de las últimas décadas, especialmente contra la globalización de la producción en la industria aeronáutica. Pero, ¿quién sabe? Tal vez los rusos logren realizar lo imposible una vez más, como ya ha sucedido en la historia. El foro en Vladivostok probablemente acelerará el ritmo de desarrollo de la industria de la aviación rusa. Finalmente, es imposible no mencionar el Foro Económico Oriental, que en estos días se lleva a cabo en la famosa ciudad de Vladivostok, en la costa del Pacífico de Rusia, y representa el segundo evento económico más grande del país. La Federación Rusa, a través de estos gigantescos eventos internacionales y encuentros que organiza, cada día suma un nuevo eslabón a su cadena de mecanismos innovadores y multifacéticos. Estos se utilizan para neutralizar las sanciones impuestas por Occidente. Así, Rusia aumenta el número de socios comerciales y diversifica constantemente los modelos de cooperación con ellos. El foro en Vladivostok, una joya en la costa rusa del Pacífico, parece estar siendo utilizado de manera muy efectiva y funcional por Rusia en este contexto. Este año ya se han firmado una serie de acuerdos con numerosos fabricantes de aeronaves y representantes de la industria aeronáutica del Gran Oriente, principalmente para el suministro de piezas de repuesto, así como para el mantenimiento y reparación.